Bueno, buenas noches. Este es nuestro cuarto encuentro del módulo de psiquiatría. Tenemos que darle la bienvenida a nuestros colegas de Santa Fe que se unen a este curso. Una gran alegría. También a los que se han inscrito la semana pasada, a los inscriptos de Santa Cruz. Bueno, como estábamos conversando off the record, el tema de hoy va a ser bastante interesante, sobre todo a los médicos que no somos especialistas y que no estamos siempre en la capital con la ayuda de un colega psiquiatra para que nos dé una mano. Así que no quiero dilatar más, le paso la coordinación al doctor Noriega para que lo presente al disertante esta noche. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes y la verdad que es un placer presentar a un amigo y también a un colega muy respetado y apreciado que es Mario Gómez Schulz, que es un médico egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en psiquiatría en el Consejo Médico de Santiago del Estero, jefe de residentes de la Clínica El Jardín de Santiago del Estero. Tiene un diplomado en neuropsiquiatría en la Universidad Favaloro y un posgrado de psicofarmacología en la Asociación de Psiquiatras Argentinos APSA. Realmente Mario es un compañero de trabajo espectacular y un médico que realmente cuando se expresa, cuando habla, dice cosas muy interesantes y reflexiones sobre la práctica que me parece que es donde va enfocada esta charla, no tanto a los aspectos teóricos, sino más bien a qué hacer en estas circunstancias que nos desesperan a todos cuando estamos solos con el paciente en crisis y no sabemos qué hacer. Así que sin más, le paso la palabra al querido Mario. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos. Espero que tengamos una clase linda y una clase, ¿no? Que dialoguemos, que podamos hablar de la urgencia en salud mental. Es un tema bastante extenso, así que cuando pensaba, digamos, qué era lo que tenía que presentar o qué era lo que podía comentar aquí en la clase de un tema realmente tan amplio, bueno, había que seleccionar y la idea un poco es ver más cuestiones que son de la práctica y que puedan servir en la práctica de cada uno de nosotros, entendiendo que hay médicos de diferentes especialidades aquí hoy escuchando este martes a a la noche. Así que bueno, bienvenidos a todos. Empezamos la clase, vamos a hablar de la urgencia en salud mental, un tema bastante lindo, interesante, y vamos nomás. Bueno. Primero que nada, un tema bastante amplio, tengo que plantear la hoja de ruta para que no nos perdamos en el camino. ¿Qué es la urgencia? ¿A qué le llamamos urgencia y cuáles son? ¿Cómo las identificamos? Porque también dependiendo de la bibliografía que agarremos, vamos a ver que por ahí aparecen algunas, otras no tanto. Eh, la excitación psicomotriz es por ahí la primera que salta cuando pensamos en urgencia. La planteo como también como para diferenciar de lo que es la conducta violenta, porque tiene implicancia o importancia también en lo que respecta al abordaje. Otro tema que planeo tocar aquí en esta noche es lo orgánico versus lo mental a la hora de pensar una etiología, ¿sí? La causa en las patologías mentales, en la urgencia puntualmente, y hablar de un tema puntual que si bien no es psiquiátrico en sí, tiene mucha manifestación psiquiátrica, que es el delirium puntualmente, ¿sí? En este tema de lo orgánico versus lo psiquiátrico. Vamos a hablar de principios básicos de psicofarmacología, es algo extenso de psicofarmacología en la urgencia, pero vamos a dar algunos tips de manejo, o al menos como lo hacemos en el centro donde trabajo. Vamos a hablar algunos conceptos puntuales también de salud, de las internaciones en salud mental y el concepto de riesgo cierto inminente a la hora de internar y un poquito de riesgo suicida que es fundamental porque a todos en las guardias generales nos toca pasar por esto. Por ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver con las implicancias legales y cómo sondear, cómo medir un poco el riesgo, ¿sí? Bueno, primero que nada, partimos de
la definición, tenemos que hablar de a qué le llamamos la urgencia. Primero que nada, vamos a decir, es toda situación transitoria que irrumpe y altera las funciones psíquicas, el desempeño habitual y que supone un alto nivel de padecimiento de la persona, ¿sí? Entonces, fijémonos que hablamos de transitorio, o sea, va a tener un inicio y debería tener un final, ¿sí? Irrumpe la vida de la persona, alto nivel de padecimiento. A veces, quien se da cuenta y pide la ayuda en la urgencia es la misma persona que está sufriendo, a veces la familia o el entorno, o los seres que están a la vuelta de la persona, o a veces el personal sanitario. Si cualquiera de estas personas puede dar cuenta de que esta persona requiere una atención que es inmediata, implica una crisis cuya causa puede ser orgánica, puede ser psíquica o puede ser social también, o a veces un poco de cada una, ¿no? Básicamente lo que ocurre es una ruptura del equilibrio vital de la persona. En esta diapositiva yo quería remarcar dos también conceptos importantes cuando hablamos de lo que es la urgencia en salud mental. Primero, entender la urgencia como un emergente del estado de malestar, es decir, no pensarlo como un acontecimiento aislado, sino parte de un proceso salud-enfermedad. Yo me imagino muchas veces en una barra, digamos, horizontal, hacia un polo tenemos la salud, hacia el otro polo por ahí la enfermedad. En el estado de urgencia la persona se encuentra hacia el polo de la enfermedad en un estado crítico y hay que tratar de hacer que la persona, bueno, salga de ese estado. Pero no tenemos que perder de vista que nos encontramos fluctuando en esa línea, ¿no? De salud a enfermedad. Tenemos un antes y un después, tenemos antecedentes, tenemos todo un contexto por fuera de esa urgencia. La persona debe ser asistida de manera integral en lo biopsicosocial. Siempre hablamos de este tridente, lo biológico, lo psíquico de la mente y lo social en salud mental. Siempre hablamos de esto y no solamente de la cuestión más biológica, que por ahí cuando nosotros estudiamos biología uno tiende a hacer foco en lo biológico. Aquí tenemos que ampliar esa mirada para un abordaje más integral, ¿no? Y requiere, además, el tratamiento no solo implica resolver la crisis, sino hacer todo un abordaje más profundo, entendiendo por qué los desencadenantes de esta crisis y también tomar medidas pensando en evitar una posible recurrencia. Por otro lado, otro concepto que quería traer aquí es esta cuestión que dice la Ley de Salud Mental, que es la 26657, una ley que está desde el 2010 vigente, a donde habla que la atención de las urgencias en salud mental debe ser asistida en cualquier instancia de la red de servicios de salud. Es decir, cualquier guardia general, las urgencias en salud mental tienen que tener lugar y tienen que ser resueltas. Entonces, para eso es fundamental tener un equipo que esté preparado para eso, ¿no? Así que bueno, en ese contexto, bienvenida a las formaciones como la actual, que tiene que ver con la formación de los médicos para dar respuesta, ¿no? Para abordar la urgencia. En una urgencia no es imprescindible hacer el diagnóstico psicopatológico preciso. Eso es algo de lo que se va a encargar el médico especialista, lo va a hacer después, lo puede hacer diferido. Aquí lo más importante es en realidad hacer una valoración clínica global de lo que está ocurriendo, de la crisis, y que permita actuar con eficacia, prudencia y que permita sacar a este paciente de la crisis. Es decir, en la guardia no vamos a pensar en hacer diagnóstico de la psicopatología, que este paciente tiene un trastorno bipolar o que este paciente padece una esquizofrenia, sino vamos a pensar más un diagnóstico situacional, ¿sí? En líneas generales, cuando buscamos, ¿no?, cuáles son las urgencias, a veces hay ciertas urgencias en salud mental que son como más fáciles de identificar, por ejemplo, la excitación psicomotriz. Creo que nadie duda que eso sea una urgencia. Eh, Así como tenemos la excitación psicomotriz, tenemos el otro polo, la inhibición psicomotriz, que por ahí llama menos la atención, pero también es un estado de una urgencia. Eh, Pongo el síndrome confusional o
eh, el síndrome confusional agudo o delirium también, que es otro nombre que recibe el mismo cuadro. Fíjense aquí en el tercer caso, las crisis de ansiedad o las crisis de angustia o ataques de pánico, por ejemplo, también están consideradas como urgencias en la salud mental. Si bien aquí la persona no corre riesgo la vida de la persona, pero el malestar subjetivo por ahí es tan intenso que implica una necesidad de abordaje inmediato, ¿sí? La misma persona que lo padece muchas veces solicita la atención incluso. Lo que ocurre en estos casos es que muchas veces no llega como ataques de pánico muchas veces a la guardia porque un ataque de pánico verdadero en realidad tiene una duración que es bastante corta, muchas veces entonces salvo que el paciente haga un ataque de pánico en la sala de espera o en la vereda de la guardia, es muy difícil verlo al ataque de pánico como tal en ese momento, sino muchas veces lo vemos a un paciente en el post, ¿no? O el miedo intenso de volver a tener esa crisis o las sospechas de que le está pasando algo cardíaco y eso sí es algo que se atiende bastante en las guardias, ¿sí? Por otro lado, coloco también como urgencias psiquiátricas los síndromes que están relacionados con el uso de la medicación que usamos en psiquiatría, ¿sí? Puntualmente, por ejemplo, los síndromes extrapiramidales que se dan muchas veces por uso de antipsicóticos, ¿sí? Que son bloqueantes dopaminérgicos. Entonces el paciente se pone rígido o temblor, por ejemplo, esos sí son casos que llegan a las guardias. Síndromes anticolinérgicos agudos también muchas veces por uso de dosis muy altas de algunas medicaciones que usamos en psiquiatría, como antipsicóticos. El síndrome neuroléptico maligno es una urgencia también que tiene que ver con el uso de algunos antipsicóticos. Síndrome serotoninérgico, por ejemplo, también la reacción paradojal a las benzodiazepinas. Uno da una benzodiazepina, espera un efecto y el efecto que se obtiene es lo contrario a eso, ¿sí? Y por otro lado, el intento o el riesgo de suicidio, ¿sí? No voy a ahondar en cada una de estas, sino que de algunas voy a tocar algunos aspectos, porque si no, se haría bastante larga la clase. Vamos a la excitación. Excitación psicomotriz, como dice el nombre, entonces hay un aumento de actividad en la parte motora y en la parte psíquica de la persona, ¿sí? Aparece incremento en el movimiento, inquietud, tensión interna de la persona. A veces eso se ve reflejado también en el discurso de la persona que está teniendo una excitación o agitación psicomotriz. Hay una desorganización, por lo general el paciente no queda quieto, camina, mueve los brazos, habla mucho. También está aumentado lo que es el afecto. Entonces la persona presenta ansiedad, miedo, euforia, irritabilidad. Y una característica importante que nos va a ayudar a diferenciar de lo que es la conducta violenta, que voy a hacer referencia en la próxima diapositiva, es que en este caso este aumento de energía no está muy dirigido, no hay tanta direccionalidad de la conducta. Es decir, no hay un objetivo claro. Si bien puede haber riesgo de autoagresión, o sea, a sí mismo la persona, o de heteroagresión hacia los demás, se da de manera secundaria la agitación, pero no como algo planificado, no con una intención de hacer daño, ¿sí? La excitación psicomotriz puede aparecer en muchos cuadros, ¿no? En la psicosis, en la intoxicación con sustancias, en el polo de la manía, en un trastorno bipolar, por ejemplo, o en un cuadro de delirium. El ejemplo típico, por ejemplo, en la guardia, un paciente que no para de moverse, grita incoherencia, se golpea contra la pared, sin intención clara de dañar a otros, y este es el punto bisagra, ¿no? ¿Por qué? Porque en la conducta violenta, lo que nos va a diferenciar va a ser que la persona, ese aumento de energía, si va a tener una direccionalidad, la va a dirigir hacia dañar a otros o al entorno, ¿sí? La persona puede atacar o intimidar o romper cosas, por ejemplo. Eh, una característica es que la persona puede estar relativamente organizado en lo cognitivo, o sea, sabe a quién ataca y sabe por qué, y puede haber amenazas verbal, física y física explícita, ¿no? Básicamente, una persona que se encuentra
molesta en una sala de espera, por ejemplo, porque no se lo ha atendido y esperaba ser atendido en ese momento y tiende a agredir al médico, es una conducta violenta y no es un estado en sí de excitación psicomotriz. Básicamente, es importante hacer esta distinción un poco porque por ahí en el abordaje, ¿no? En la excitación psicomotriz uno va a buscar entonces solucionar el problema, va a investigar si la causa es orgánica, es psíquica o si tiene que ver con alguna determinada situación y va a tratar de solucionar eso. Cuando hay conductas violentas o violencia, lo primero que hay que hacer es la seguridad. Seguridad de nosotros como personal de salud, seguridad del entorno y de la persona incluso que está padeciendo, que está teniendo este episodio, ¿no? Básicamente, el personal que se va a tener que hacer cargo de eso es personal de seguridad, ya sea la policía o personal de seguridad de la institución a donde nos encontremos. Básicamente, si hacemos una analogía, va a ser, por ejemplo, si se está prendiendo fuego en un lugar de la casa que es chico, nosotros vamos a poder o vamos a intentar controlar ese fuego de ese lugar. Eso sería, por ejemplo, una excitación psicomotriz. Pero, por ejemplo, si se ha prendido fuego ya toda la casa en la cual nos encontramos, básicamente ahí lo que vamos a buscar es la seguridad, ¿sí? No resolver esa situación nosotros, sino que lo van a tener que hacer otros. Bueno, pasamos a otro tópico que quería traer aquí en cuestión a esta charla, ¿no? Es lo orgánico versus lo psiquiátrico cuando en nuestra práctica diaria. Esto es algo con lo cual nosotros en nuestra práctica, tanto en internación como en el ambulatorio, siempre lo tenemos que tener presente, más nosotros en psiquiatría, ¿no? Siempre estamos pensando esto que estamos viendo es algo psiquiátrico, entra dentro, entre comillas, ¿no? Lo psiquiátrico, porque mucho de lo psiquiátrico tiene base orgánica, pero siempre o pensamos esto, o hay que pensar en algo orgánico, algo médico, y tenemos que hacer hincapié en buscar cuál es la causa, ¿no? Entonces, eh, aquí traigo algunos puntos que nos hacen sospechar más que el cuadro que está teniendo la persona tiene una base orgánica, ¿sí? Puntualmente, si el inicio del cuadro es agudo y tiene un curso que es fluctuante, vamos a pensar en algo orgánico y puntualmente esto del inicio agudo y fluctuante se ve, por ejemplo, cuando hay el nivel de la conciencia afectado. Es decir, si al cuantificar la conciencia vemos que ha bajado este nivel, es decir, un paciente está somnoliento, le hablamos y no responde tanto, hay que moverlo un poco más, ¿no? Responde a estímulos más intensos, más vigorosos. Empezamos a bajar en cuanto al nivel de conciencia y uno lo primero ahí que tenemos que pensar es que es algo más orgánico. También si el paciente se encuentra por ahí desorientado, o sea, antes estaba orientado y después pasa a estar desorientado en tiempo, en espacio, en persona, y hay afección de la atención de la persona, es decir, nosotros estamos conversando y no puede mantener la atención incluso en el interrogatorio, sí o sí tenemos que descartar lo orgánico como primera medida. Más si no tiene antecedentes de enfermedades psiquiátricas, también. Por otro lado, por ejemplo, cuando hay alteraciones en la senso-percepción de la persona, las alucinaciones, ¿sí? Por ejemplo, las alucinaciones que son más psiquiátricas, por lo general tienen más que ver o son más frecuentes las de tipo auditivo, ¿sí? Por ahí más escuchadas, ¿no? Como una cuestión más auditiva o a veces incluso como voces, pero voces pensadas, por ahí son más características de lo que es un cuadro psiquiátrico, pero por ahí, ojo, hablo de generalidades y no es que siempre van a ser cuestiones psiquiátricas, sino que es más frecuente en las cuestiones psiquiátricas. Pero cuando las alucinaciones son, por ejemplo, visuales, nosotros estamos obligados también a descartar que la causa sea algo orgánico, ¿no? Y más también si hay otros síntomas neurológicos, signos de foco
neurológicos que acompañan. Si el paciente o la persona tiene otros síntomas físicos y neurológicos asociados, por supuesto, vamos a pensar más en lo orgánico. Estamos obligados siempre a descartar eso, ¿no? Eso en nuestra práctica a diaria lo vamos a pensar siempre y lo pensamos incluso con todos los cuadros que tenemos, ¿no? Con excitación psicomotriz o con cualquier otro cuadro. Pero ahora puntualmente, ya que estamos hablando de una cuestión más de lo orgánico como causa de sintomatología mental, quería traer aquí el tema del delirium o síndrome confusional agudo. ¿Sí? Puntualmente voy a comenzar haciendo referencia a esta frase que dice al último: el delirium en realidad no es un diagnóstico psiquiátrico, es una patología más médica y es una emergencia médica, pero presenta muchas veces o se presenta con sintomatología mental. Y esto hace muchas veces que el psiquiatra esté involucrado en el abordaje del delirium e incluso en la guardia de salud mental muchas veces nos ha llegado pacientes o personas que derivadas por médicos que lo han visto en guardias generales y que han visto síntomas mentales y directamente, por ejemplo, lo derivan a salud mental. Cuando lo que ocurre o la génesis de estos cuadros muchas veces es orgánica y no es algo para salud mental, entonces a nosotros por ahí nos toca contraderivar eso, con lo difícil que es, porque a veces no es tan claro hacerlo, ¿sí? Básicamente lo que ocurre aquí es que hay una alteración aguda en la conciencia o en la atención o en la cognición de estas personas, pero es secundaria a una causa médica. Entonces el tratamiento principal va a ser el etiológico, ¿no? Buscar esa causa médica. Infecciones, uso de determinados fármacos, eh, hipoxia, alteraciones metabólicas, por ejemplo, abstinencia de ciertas sustancias, ¿sí? En cuanto al pronóstico del síndrome confusional agudo, repito, es una patología que tiene que ser abordada en un servicio de atención clínica, es decir, por médicos clínicos o por médicos o en la terapia. De hecho, estos síndromes confusionales se ven mucho en pacientes internados. El pronóstico realmente varía mucho. Por un lado, se habla de lo que es una restitución ad integrum, por lo general, del síndrome confusional agudo, si se hace un buen tratamiento de esa causa que lo produce, aunque esto en realidad no es tan así porque hay ciertas situaciones, por ejemplo, en pacientes con deterioro neurocognitivo, pacientes con demencias, que luego de un síndrome confusional se ve que si bien se recuperan y tienen una restitución, esta restitución no es ad integrum, no es al 100%, sino que después midiéndole ciertas cuestiones cognitivas o con test neuropsicológicos se evidencia que ha habido como un empeoramiento de su cuadro de base, ¿sí? Del deterioro, ¿sí? Pero en líneas generales se habla de una restitución casi al completo si tiene un buen tratamiento. Ahora, por otro lado, que también pasa muchas veces, si no se hace un correcto diagnóstico, que a veces es muy difícil llegar al mismo, y no se hace, y por ende no se hace el correcto tratamiento del síndrome confusional, la mortalidad de este cuadro es bastante alta. Se habla de un 20 o un 30%, ¿sí? Em, Repito esta cuestión de que hablo de delirium porque también nosotros lo vemos incluso hasta en las internaciones psiquiátricas, ¿no? De pacientes, internaciones de salud mental. Este cuadrito trata de decir algunas cuestiones puntuales que ocurren en el delirium, básicamente. Entonces, hay una alteración, fíjense, del nivel de la conciencia, o sea, una alteración cuantitativa de la conciencia, está en menos, hemos dicho, somnolencia, obnubilación, sopor, estopor, coma, ¿sí? Y la claridad de la conciencia. Además, se suma el déficit atencional en la persona. ¿Cómo lo medimos esto? Básicamente, si puede sostener el interrogatorio. También lo podemos medir un poquito más con algunas pruebas, como por ejemplo hacer deletrear unas palabras o hacer deletrear esta palabra, por ejemplo, la palabra mundo al derecho y al revés,
o incluso con algunos ejercicios de cálculo, por ejemplo, restar de 7 en 7 a partir del número 100, o para personas con un nivel de instrucción más bajo, restar de 20 en 20, que nos permita que la persona, evaluar si la persona puede hacer foco en su conciencia sobre lo que estamos hablando, ¿sí? Si vemos nosotros una conciencia alterada en lo cuantitativo y problemas con la atención de la paciencia, del paciente, perdón, y a esto le sumamos que fluctúa en las horas o fluctúa a través del día, nosotros tenemos que pensar en un delirium y esa atención es en un servicio clínico, ¿no? Ahora, en líneas generales, a esto tenemos que diferenciar de los cuadros que son más psiquiátricos, por ejemplo, en la psicosis, en donde en realidad la conciencia no estaría alterada. Por lo general estamos hablando de un paciente que se encuentra alerta, no tiene la conciencia alterada en menos, y la atención, si bien en las enfermedades o en las patologías psiquiátricas nosotros hay compromiso de la atención, no está tan marcado como en un cuadro de delirium, ¿sí? Es decir, por más que el paciente tenga un pensamiento desorganizado o incluso delirante, vemos que la atención y la conciencia se encuentran relativamente preservadas en el cuadro psiquiátrico. Eh, la frase aquí arriba dice, la piedra angular para diagnosticar delirium no es una alucinación ni delirio ni la desorientación, sino la incapacidad del paciente para sostener la atención dentro de un estado de conciencia fluctuante, ¿sí? Estoy repitiendo lo que he dicho en la diapositiva anterior, básicamente. Con respecto al abordaje del delirium, por supuesto, el abordaje por ahí principal va a ser el etiológico, es un tratamiento que va a ser médico, eh, y para eso obviamente va a ser fundamental el diagnóstico, que repito, a veces no es tan fácil, ¿no? Pero además de esto, yo quería poner también, comentar el tema del otro abordaje que también es muy importante, que es del abordaje ambiental y del tratamiento sintomático que hacemos a través de los fármacos. Voy a leer el ambiental porque me parece muy importante, es algo que por ahí, al menos me pasa a mí, que uno tiende como a no tener tanto en cuenta y sin embargo está demostrado que es muy importante. Que el ambiente sea tranquilo, sea seguro, que no haya tanta estimulación. La iluminación es importante, que haya luz natural, si es posible cerca de una ventana donde el paciente pueda ver luz del día o el sol, ¿no? O que esté en penumbras en la noche. Esto va a favorecer el ritmo sueño-vigilia que muchas veces se invierte en estos cuadros. El paciente tiende a la desorientación, entonces hay que buscar la orientación con relojes, con calendarios, con fotos de sus familiares, ¿sí? Que tenga visitas por ahí de familiares que sean conocidos y que pueda servir para que la persona esté más calmada, evitar inmovilización si no es necesaria, favorecer a que el paciente se mueva y que no esté mucho tiempo en cama. El tema de los factores básicos es fundamental: la hidratación, la alimentación, lentes o audífonos, en caso que tenga problemas sensoriales y sensitivos, y en la corrección del sueño, ¿sí? Bueno, prevenir caídas y alteraciones, por supuesto. En cuanto al tratamiento sintomático de estos pacientes puntualmente, por ahí la medicación principal va a ser el haloperidol, ¿no? Y se usa en la dosis baja. Esto ayuda a contener la inquietud o la agitación si el paciente pudiera tener. Nosotros en psiquiatría, en realidad, si bien no somos los principales que vamos a abordar este tema, estamos más acostumbrados al uso de haloperidol intramuscular principalmente. Sé que también por ahí en las terapias, por ejemplo, se lo usa endovenoso. La verdad que es algo que nosotros por ahí no lo manejamos, ¿no? Por cuestiones obvias. En líneas generales, hay que evitar las benzodiazepinas, salvo en determinadas situaciones. Si la persona se encuentra ha hecho un delirium por abstinencia en benzodiazepinas, el tratamiento va a consistir en poner un poco de benzodiazepinas y después ir bajando paulatinamente, ¿sí? Muy despacito. Y en el caso de la abstinencia alcohólica también, el alcohol es un depresor, entonces nosotros lo cambiamos, lo reemplazamos por una benzodiazepina, pero es
importante, en esos casos sí se usaría, pero si no se trata de no usar tanto, ¿no? Porque las benzodiazepinas nos pueden hacer camuflar ciertos síntomas del paciente o incluso puede aumentar la depresión del paciente, ¿no? La depresión de sus sistemas. Eh, Estamos hablando de abstinencia de alcohol o benzodiazepinas, ¿sí? En el caso de la intoxicación por alcohol, por ejemplo, las benzodiazepinas pueden potenciar esta la depresión respiratoria, entonces también vamos a preferir el antipsicótico. Bueno, por un lado eso, ahora vamos a tocar algunos principios básicos a la hora de medicar en la urgencia en salud mental. Eh, los objetivos básicos que tenemos que buscamos, digamos, con la farmacoterapia, los targets farmacológicos, van a ser estos que están puestos aquí. Nosotros con la medicación que usamos habitualmente podemos buscar manejar la excitación, la agresividad de la persona, si tiene impulsividad, los delirios, las alucinaciones, la conducta desorganizada, la angustia, la ansiedad, el insomnio. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a los síntomas del paciente o a los objetivos, vamos a utilizar diferentes fármacos que tenemos a disposición, pero por ahí la combinación más usada en la urgencia de salud mental por lejos y porque tiene sus beneficios es el uso combinado del haloperidol y del lorazepam. Es lo más indicado, ¿sí? El haloperidol nos sirve para manejar ciertos síntomas, por ejemplo, las alucinaciones, los delirios o la desorganización del paciente. Y el lorazepam lo que nos va a dar es el efecto sedativo, por un lado, que muchas veces puede ser beneficioso, o sea, buscamos cierta sedación del paciente. eh, por un lado eso es lo beneficioso, pero también nos puede servir para contrarrestar ciertos efectos adversos que nos puede dar el haloperidol, ¿sí? Que al ser un bloqueante dopaminérgico tiene ciertos efectos adversos como, por ejemplo, las distonías agudas en pacientes, es decir, contracturas que a veces se dan con mayor frecuencia por ahí, son cérvico-faciales, ¿no? Como tortícolis, o en la lengua, por ejemplo, o bucofaringias, que son realmente feas, y el lorazepam, que es un relajante muscular, muchas veces hace que se den en menor frecuencia estos efectos adversos, ¿no? El haloperidol y el lorazepam, nosotros cuando usamos, digamos, la vía intramuscular, obviamente siempre se busca usar por ahí la vía oral como primera medida, pero eh, muchas veces usamos la vía intramuscular también. Básicamente el haloperidol viene ampollas que son de 5 miligramos, el lorazepam viene ampollas que son de 4 miligramos para la vía intramuscular, ¿sí? Y fíjense, el haloperidol también vienen comprimidos de 5 y 10 miligramos, y también vienen gotas que sirve bastante porque nos ayuda mucho a la dosificación del haloperidol, por ahí en determinados pacientes, por ejemplo en pacientes adultos mayores, ¿sí? Que necesitamos como ser más prudentes y ser más justos con la dosificación. Fíjense que tiene 0,1 miligramo de haloperidol por gota, es decir, con 10 gotas nosotros tenemos 1 miligramo de haloperidol, ¿sí? Bastante fácil a la dosificación. En líneas generales, entonces, usamos el haloperidol, lorazepam en pacientes jóvenes. A veces usamos una ampolla de cada uno, por ahí las guías son más puntillosas en esto. Tenemos que saber que nosotros podemos repetir, por lo general, en la primera hora después de administrar esta combinación, se puede repetir, y si es necesario, el paciente se encuentra todavía, digamos, muy agitado, es posible repetir cada 30 minutos, como dice la diapositiva, y a veces algunas guías hablan de hasta repetir a los 20 minutos, ¿sí? La dosis máxima de haloperidol por día, ¿no? La dosis máxima de haloperidol son 20 miligramos. Entonces, la ampolla viene de 5, es decir, se podría usar hasta 4 ampollas de haloperidol repartidas durante el día. Y del lorazepam, la dosis máxima es 12 miligramos. Recuerden que la ampolla es de 4 miligramos, o sea,
pueden usar hasta 3 ampollas en el día también como repartidas, ¿no? Es la combinación más usada. Ahora, puede ser que en el lugar donde estemos no encontremos esa medicación. Capaz que allopurinol sí, pero capaz que el lorazepam no tanto, ¿no? Eh, ah, si no tenemos haloperidol, por ejemplo, otros antipsicóticos que se pueden usar también en la urgencia sería, por ejemplo, la risperidona o la olanzapina. Y si no hay lorazepam, podemos usar por ahí otras benzodiazepinas, como el diazepam o el clonazepam, que vienen vía oral. En el caso del diazepam también se usa bastante la forma intramuscular, aunque realmente tiene una farmacocinética bastante errática en esa forma, ¿no? En forma intramuscular, pero se usa. Algunas cuestiones con el tratamiento farmacológico. Primero, como dice ahí arriba, el objetivo en realidad no es sedar al paciente, o al menos sedar por completo. Al menos buscamos que cede la crisis o la agitación, pero no que el paciente quede sedado, sí que quede calmado. ¿Por qué? Porque nosotros al sedar a un paciente podemos camuflar otros síntomas que puede presentar, ¿no? Por ejemplo, síntomas de, por ejemplo, una causa orgánica, ¿no? O síntomas neurológicos que pudieran aparecer, nosotros al estar sedado no lo podríamos pesquisar, no lo podríamos valorar bien al paciente, así que realmente hay que ser como muy cuidadoso con eso. Porque hay ciertas situaciones que se presentan como agitaciones psicomotrices, entonces uno busca medica, ¿no? Y a veces el paciente queda sedado y nos perdemos o se nos dificulta para encontrar otros síntomas que puedan eh, significar una cuestión orgánica. Nos ha pasado en algunas oportunidades y el paciente básicamente ahí se perjudica, el pronóstico por supuesto que cambia, a veces lo estamos haciendo demorar a que tenga su tratamiento correcto, eso es fundamental. Entonces se usan 3 clases de fármacos, dice, en realidad, bueno, las benzodiazepinas y antipsicóticos de primera y de segunda generación. De primera sería el haloperidol, de segunda sería risperidona o olanzapina. Algo que nosotros hacemos también cuando un paciente ingresa con cierta agitación por ahí es dejar como seriados los inyectables cada 8 o cada 12 horas. Otra opción que tenemos como de agregar cierta medicación para lograr, por ahí con cierto cuidado por lo que he estado explicando recién, pero para sedar más a un paciente que no logra bajar la agitación, es agregar la levomepromacina en su tratamiento, es decir, haloperidol, lorazepam y la levomepromacina que viene vía oral y también intramuscular, con el cuidado de la hipersedación, que es un medicamento también muy parecido a la clorpromacina, que tengo conocimiento que también se usa por ahí en las terapias, ¿no? Para sedar un poco a los pacientes que están muy agitados. Eh, y bueno, después tener en cuenta que si hay una inminencia, perdón, hay agresividad latente en el paciente o corre riesgo para sí, después pensar en lo que es la sujeción física o la inmovilización mecánica del mismo, sí. Bueno, otro punto que quería hablar también es qué pasa con los pacientes que tienen un diagnóstico psiquiátrico, toma medicación de forma crónica, tiene su esquema, pero hace una urgencia, ¿no? Una urgencia psiquiátrica. ¿Cómo procedemos o qué debería hacer el médico en una guardia general? Primero que nada va a ser muy importante que investigue, ¿sí? Qué medicación toma, cómo la ha tomado, qué posibilidades hay de que haya tomado de más o de menos de esa medicación. Después otro tip fundamental va a ser no suspender bruscamente el esquema crónico del paciente. Nosotros por ahí usamos medicación que a veces la vamos titulando, la vamos poniendo de a poco y muchas veces quitar de forma brusca esos fármacos puede producir sintomatología, ¿no? Entonces, básicamente vamos a tratar de respetar ese esquema crónico con el cual venía el paciente, salvo que sospechemos que haya toxicidad por esos fármacos.
Y vamos a agregar estos fármacos de la urgencia que, repito, son por ahí benzodiazepinas o antipsicóticos puntuales como medicación extra para tratar de manejar la crisis. Pensar las interacciones y en los efectos adversos de los fármacos y se va a derivar al psiquiatra o a su médico tratante para que revise el tratamiento base, ¿sí? Pero fíjense la regla, mantener el tratamiento crónico, manejar la crisis con medicación puntual, la que se va a agregar, y solamente vamos a buscar suspender esa medicación si hay toxicidad, ¿sí? Si no, tratamos de mantenerlo. Bueno, aquí no me voy a detener tanto, pero nosotros en salud mental, yo voy a hablar de una cuestión más desde lo farmacológico, porque por ahí es el rol que más depende de nosotros, ¿no? El médico, pero en realidad en el abordaje de salud mental en general y también en la urgencia, tenemos que pensar en el abordaje en lo psicosocial, ¿sí? En el psicoterapéutico. Por eso nosotros también trabajamos con equipos multidisciplinarios, que también se van a encargar de resolver otras cuestiones, porque la urgencia no solamente va a ser lo biológico o la resolución o la mejoría del cuadro no solamente va a ser con el fármaco, sino que es una parte, ¿no? Así que, bueno, va a ser muy importante que para poder abordar la urgencia, el tema de que el paciente pueda ser bien atendido en un espacio donde sea tranquilo, tenga el tiempo necesario para que se pueda expresar, ¿no? El respeto por sobre todo, evitando las confrontaciones que podemos hacer nosotros como tratantes también, ¿sí? Muchas veces escuchar al paciente y permitir que se exprese eso ya tiene un efecto terapéutico, ¿no? Muchas veces alivia, y eso nos lleva incluso a usar menos cantidad de fármaco o que el paciente corte con esa escalada con la que se podría dar ¿no? en una agitación psicomotriz. Entonces hay que también intervenir un poco en lo que es el contexto, en la situación real, hay que tratar de investigar cuáles son los factores también que están desencadenando o que están aumentando ese cuadro de descompensación de la persona. Eh, Incluso a veces en el consultorio nosotros podemos hasta darnos cuenta muchas veces que hay ciertas personas o familiares, por ejemplo, de los pacientes, que en vez de mejorar la situación o que en vez de que favorezcan a que la persona se tranquilice, empeore su estado y eso estaría a nuestra poder darnos cuenta y tomar directivas. En realidad, la contención verbal he puesto después de la farmacológica, pero en realidad debería estar primero, es por lo que empezamos en realidad. Necesitamos fomentar la verbalización. De esta forma podemos controlar mucho del estado del paciente, más de los casos que son más leves, ¿no? O de las agitaciones moderadas. Eh, y de esta forma podemos, realmente esto es una bisagra, muchas veces con la contención verbal en realidad podemos ir hacia un buen puerto y hacer que el paciente no escale y no terminar en una contención mecánica, o podemos a veces, incluso con nuestro discurso, lograr lo contrario, ¿no? No sé, con la confrontación o por ahí no entendiendo o no escuchando al paciente podemos lograr un empeoramiento, así que realmente es algo en lo que nosotros nos tenemos que entrenar incluso. Bueno, hay que valorar y estar atentos ante signos inminentes de violencia, como el aumento del tono de la voz, ¿sí? La tensión muscular, por ejemplo, un paciente que se empieza a agarrar de la silla, empieza a ponerse nervioso, empieza a aumentar su actividad motora, ¿no? Se frota las manos, camina de un lugar a otro. Tenemos que tener en cuenta estas cuestiones porque el signo predictor más importante de la violencia inminente es el comportamiento motor del paciente. Tenemos que empezar a hacer ese ojo, ¿no? En la práctica para también saber cuándo por ahí la entrevista o la consulta no va más y hay que proceder a otro tipo de contención ya más farmacológica o a veces mecánica, ¿no? Dos puntitos o dos cuestiones, conceptos que quiero hablar sobre la internación, porque cuando hablamos
de urgencias, también tenemos que hablar de algunas cuestiones de internación. No toda urgencia se interna, pero es un tema que me gusta, tenía ganas por ahí de conversarlo aquí, ¿no? Eh, la internación en salud mental considerada como un recurso más como dentro de la estrategia terapéutica y no como último recurso. En realidad, en la ley de salud mental, la internación está planteada como un último recurso, la plantea como eh, primero hay que agotar las instancias del tratamiento ambulatorio, del tratamiento menos restrictivo posible para recién llegar a una internación, ¿no? Pero yo, en concordancia con otros colegas que he escuchado hablar al respecto, me parece que en realidad la internación no debe ser pensado como el último recurso, sino como un recurso más. Hay pacientes en los cuales no va a ser el último recurso, sino que va a ser el primero. Cuando nosotros tenemos cierta lectura de riesgo en ciertos pacientes, a veces no podemos usarlo como último recurso, sino que lo vamos a pensar como primero, no como prioridad. Y de hecho hay dependencia, va a haber diferencias de acuerdo a la situación. Por ejemplo, no va a ser lo mismo una paciente, mujer joven que tiene depresión, pero y que empieza con ideas de muerte, por ejemplo, ¿no? Pero que tiene un contexto familiar que la va a acompañar, no la va a dejar sola, se va a encargar del tratamiento farmacológico, de la contención, a que, por ejemplo, una mujer que tenga por ahí este mismo cuadro, pero esta persona vive sola con sus dos hijitos que son bebés, entonces a donde puede correr riesgo en cierta forma estos chicos, entonces uno va a actuar en consecuencia. En estos casos, el recurso de la internación, por ejemplo, no va a quedar como último recurso, sino como primero, ¿no? La internación va a estar indicada cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que lo que se pueda realizar de manera ambulatoria, por supuesto. Y bueno, las internaciones tienen que ser de carácter transitorio, lo más breve posible. El fin es cuidar a la persona y facilitar la reorganización de los aspectos de su vida que se han alterado con la crisis, ¿no? Hay dos formas o dos tipos de internación desde la figura legal, ¿no? La voluntaria y la involuntaria, eh, hablando desde el punto de vista de esta ley actual, la vigente, ¿no? Antes existía otro tipo de internación, como por ejemplo la judicial. Actualmente no, la voluntaria y la involuntaria. Básicamente la voluntaria, la persona entiende que el beneficio eh, lo va a tener, digamos, bajo esta modalidad eh, y consciente su internación, entiende del beneficio y consciente. En la involuntaria no. El paciente no consciente, pero hay un equipo interdisciplinario que va a determinar y va a evaluar que existe riesgo cierto inminente y esta persona necesita la internación psiquiátrica, ¿sí? Riesgo cierto inminente para sí o para otras personas. En cambio, la Mario, internación, sí, ahí te quería hacer un aporte, sí. que muchas veces nos preguntamos qué es el riesgo inminente, ¿no? Porque el riesgo es la posibilidad de que algo pase, pero después, digamos, cuán inminente es el riesgo para uno cumplir con la ley y hacer una intervención, una internación oportuna, ¿no? Siempre este una discusión importante y también, digamos, que, que nos lleva a pensar como psiquiatras y como médicos que están de guardia, por más que no sean psiquiatras, hasta qué punto estamos cubiertos por una ley que te dice, no, mire, vos lo tienes que internar solamente cuando hay riesgo inminente, ¿no? ¿Cuán claro es eso para vos y cómo lo ves en la práctica, en tu trabajo? Eso básicamente me gustaría que lo expliques, porque es, digamos,
el día a día y lo que pasa en la clínica, en el hospital, lo que necesitamos conocer para saber, para que todos los médicos puedan entender qué es lo que sucede una vez que llegue el paciente, ¿no? Bien, bien. Justamente ese es un tema en realidad que tiene mucho para hablar. Ahora hace poquito he estado ahí en Buenos Aires y se hablaba de esta cuestión, ¿no? Riesgo cierto e inminente, porque la verdad que hay muchas definiciones, y muchas interpretaciones. Si bien la ley dice esto, que es lo que yo he escrito aquí en riesgo cierto e inminente, a la hora de la práctica las situaciones son totalmente variadas y lo que decía un abogado que trabaja defendiendo a los trabajadores o a los médicos puntualmente que estaban en la guardia, es que lo importante en realidad es el criterio puesto y bien explicado en la historia clínica. O sea, ¿por qué considera este médico que tiene riesgo cierto inminente? ¿Sí? Cierto implica que hay circunstancias graves que amenazan o causan perjuicio de la vida de sí mismo o de otras personas, e inminentes que hay altas probabilidades de que suceda, ¿no? Em, Aquí hay una pregunta, Mario. sí, Primero, leo la que ha surgido primero, aunque un poco ya lo hemos las contestado, que dice que en emergencia psicomotriz puede usarse el levomepromacina más haloperidol más lorazepam, o sea, los tres de forma intramuscular. sí, 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 de hecho lo hacemos. En realidad el lorazepam y la levomepromacina son bastante sedativos. En realidad eso lo hacemos más por ahí con determinado, cuando ya conocemos muchas veces a los pacientes y sabemos por ahí cómo responden a la medicación. A un paciente que desconocemos por ahí cómo le afecta, o cómo le cae, entre comillas, la medicación, por ahí uno busca no sumar tanto por ahí capaz que la levomepromacina, sino a lo haloperidol, lorazepam, y uno de ahí va viendo, ¿no? Se puede repetir eso a los 30 minutos o a la hora, y bueno, después va viendo si hace falta un poco más de sedación, se puede agregar, sí, y se pueden aplicar los tres juntos, pero siempre teniendo en cuenta y el cuidado de no sedar de más al paciente, ¿sí? Para tomar los signos vitales, ver cómo esto repercute en la Totalmente. presión arterial, en la frecuencia cardíaca, el Sí, examen sí, físico. sí, de hecho, porque fármacos como por ejemplo justamente la levomepromacina tiende a hacer bajar un poco la presión arterial por los receptores a donde va, pero más allá de eso, porque si nosotros hacemos que el paciente esté sedado y esté dormido, podemos camuflar otros signos de alarma, ¿sí? De hecho, por ahí nos pasa en la práctica, ¿sí? Un paciente, por ejemplo, hace no mucho tiempo, hemos atendido a un paciente que ha venido con muchos síntomas psiquiátricos, ¿no? Con alucinaciones, una cuestión delirante también en el medio, entonces como que lo primero que uno piensa es, bueno, es algo psiquiátrico, y después uno medica y por ahí habían otros síntomas que hemos tardado en darnos cuenta, por ejemplo, alteraciones en la marcha o desorientaciones, porque el paciente ha pasado mucho tiempo dormido. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado siempre, que el paciente esté calmado, pero no dormido de más. Ujú. ¿Sí? Hay otra pregunta que dice, bueno, Ana Locurcio, una persona que está bajo el efecto de la medicación sedativa, ¿se considera involuntaria la internación si no está totalmente lúcida para aceptar la misma? Habría que ver por qué, digamos, esa persona en realidad entra bajo una sedación. En realidad habría que esperar por ahí que pase esto y ver de qué se trata el caso, ¿no? En realidad las circunstancias son totalmente variadas. Se puede pensar o esperar hasta que la persona se despierte y se tenga una buena entrevista con esta persona y ver si la internación va a seguir como voluntaria y la persona va a consentir permanecer internada, o si se va a tener que transformar en voluntario, porque lo que ocurre también es que muchas veces hay pacientes que ingresan como voluntarios, consienten, pero si el equipo en el medio de la internación determina
que hay riesgo cierto inminente y la persona no puede irse de alta porque hay riesgo suicida, por ejemplo, el equipo lo que hace es transformar y la pasa a la internación como involuntaria. Puntualmente eso se avisa a la parte judicial, al juzgado, al órgano de revisión, y la internación ya queda cuidada también por la parte judicial. Claro, también se me viene a la cabeza el caso de muchos pacientes con adicciones que a veces ingresan de forma voluntaria, pero después los mismos síntomas de abstinencia y la poca voluntad para sostener la internación, para sostener por ahí un ritmo de vida más ordenado, hace que se convierta en involuntaria y uno tenga que informar a la justicia de que para proteger al paciente tenemos que digamos, sostener la internación incluso en contra de la voluntad del paciente, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente, digamos, un día se levanta y le parece que está bien estar internado y otro día no. Y esto por ahí fluctúa entre lo voluntario y lo involuntario, entre el quiero pero no puedo o puedo pero no quiero, ¿no? Y es una cuestión dinámica, ¿no? Todo el tiempo. Leo otras Bien. últimas Bu- preguntitas que hablan de si no hay riesgo, si no hay un riesgo pero el paciente está disociado, ¿se hace una internación involuntaria? Em, A ver, en realidad, básicamente si la persona entiende que va a ser favorable la internación, se procede a la internación voluntaria, por más que no haya como un riesgo cierto inminente. Eh, Disociado, bueno, es un término como bastante amplio en la psicopatología. eh, pero básicamente si la persona está consciente, tiene su juicio de la realidad, puede consentir, ¿no? Capaz que se refiere a la pregunta a que si no está, o si la persona no está con su juicio adecuado, ahí, bueno, se puede proceder a la internación involuntaria, sí. Sí, sí. Claro, yo creo Bueno, que se refiere sobre todo a un paciente que está con una psicosis más que una ajá. disociación, en donde está alejado de la realidad, no está conectado con la realidad, entonces no hay un riesgo, pero el paciente está con delirio y alucinaciones. ¿Se hace la internación involuntaria? Esa sería como la pregunta. O sea, si no hay un riesgo. Sí, sí, o sea, pensando en si el paciente en realidad tiene como un cuadro de psicosis, eso muchas veces de por sí al paciente hay que valorar en realidad si lo pone en riesgo o no, porque depende en realidad de la psicosis. Hay pacientes que son psicóticos, que tienen alterado el juicio de la realidad, pero que no necesitan estar internados. En cambio, hay otros que sí. Si la persona tiene una psicosis en donde se siente que está perseguido y vive adentro de la casa con un cuchillo, con miedo porque alguien va a ingresar y que sé yo, hay una lectura de riesgo y se va a proceder a la internación involuntaria. Nosotros, por ejemplo, ahora me estoy pensando en una paciente que se ha internado porque estaba en su casa, se ha encerrado con su hijo pequeño, ¿sí? Obviamente en un cuadro psicótico, no dejaba que nadie más se acerque a su casa, se ha atrincherado porque pensaba que los demás le iban a hacer daño, le iban a envenenar, ¿sí? En esos casos, a donde el juicio está alterado y hay riesgo, se interna, sí, Bien, perfecto. Bueno, involuntario. Bueno, seguimos entonces, Mario, con perfecto. la... Bueno, dos cosas breve. Las personas menores de edad o las declaradas incapaces se va a proceder como internaciones también involuntarias porque de esta forma permite que el procedimiento se garantice más los derechos de los pacientes, ¿no? Hay alguien que está velando por su salud también, que es la parte judicial. El fundamento de la internación, la justificación no puede ser por un diagnóstico, o sea, uno no interna a un paciente por trastorno bipolar o no interna a un paciente por esquizofrenia, sino que se interna por otra cosa, por riesgo cierto inminente, porque hay lectura de riesgo, ¿sí? Un diagnóstico no justifica una internación. Bueno, bueno. Justamente esta diapositiva habla un poco
de lo que estábamos hablando también, cuando hay potencial daño, ¿no? Para sí mismo, para otras personas. Fíjense, personas que tienen alucinaciones que ordenan daño o amenazas. Estado de desesperación con riesgo suicida, la ideación suicida o tiene un plan o actos de autoagresión o autolesiones. Vivencias de desesperanza, ausencia de proyectos o planes futuros, deterioro, pérdida de vínculos afectivos, laborales, sociales. Acuérdense, la desesperanza es uno de los síntomas eh, de mal pronóstico, ¿no? De mayor riesgo. La desesperanza es algo que siempre preguntamos, ¿cómo ve al futuro? Si el paciente tiene una enfermedad terminal o crónica incapacitante, episodios autolesivos previos, ¿no? Bueno, van a ser de mayor gravedad cuanto más letal haya sido el método elegido. Incidentes significativos que puedan motivar esta conducta de riesgo o signos de violencia inminente, nivel creciente de agitación, sensación subjetiva de descontrol o impulsividad severa. Fíjense, ante estos casos, uno dice, bueno, hay potencial de riesgo, entonces vamos a proceder a una internación. Eh, Algunas cuestiones, alguna cosita con lo que es el riesgo suicida, porque trabajamos en las guardias. Primero, ¿cuándo medir riesgo suicida? Si hay historia, antecedente sería de ideación o de intentos de suicidio o de autolesiones, tenemos que medir en la consulta que tengamos este riesgo. Si hay ideación suicida actual, el paciente nos comunica que está pensando más en la muerte, ¿no? O en deseo de autolesionarse, o si hay amenaza u otro comportamiento que nos haga pensar en riesgo suicida, o si ha tenido un intento suicida o una conducta autolesiva reciente, nosotros en estos casos vamos a medir riesgo suicida. Ahora, ¿cómo se hace, no? ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Bueno, lo que se hace es semiologizar, así como lo haríamos con otro cuadro. Si el paciente viene con un cuadro que sospechamos que es respiratorio, vamos y hacemos semiología de eso, ¿no? Aquí también. ¿Qué evaluamos? Los pensamientos del paciente, cuáles son las ideas, qué deseos tiene, cuáles serían los motivos, cuál es la intención, ¿sí? O el grado en el que pretende llevarlas a cabo, si ha pensado en algún momento un plan, si tiene algún plan organizado o si tiene acceso a, por ejemplo, armas con las cuales se pueda hacer daño, ¿no? O si ha tomado los cuidados, por ejemplo, para no ser encontrado. ¿Sí? Aquí repito el tema de la presencia de desesperanza porque es un importante predictor de suicidio. Abajo en la frase dice, fíjense, hace como una comparación de dos casos totalmente diferentes y con diferentes riesgos. No es lo mismo un paciente que piensa alquilarse solo un cuarto en un hotel, tomar alcohol, emborracharse y colgarse posteriormente de la ducha. Fíjense lo, lo, lo puntual, ¿no? En la descripción. En un fin de semana en el que la familia está fuera, es decir, altísimo riesgo, que en un paciente, por ejemplo, que toma benzodiazepinas. ¿Sí? Todos sabemos que en realidad el potencial de la benzodiazepina por lo general no dan gran mortalidad, ¿no? Toma benzodiazepinas en el comedor de su casa cuando la pareja está por ingresar a la casa y dejando los blisters a la vista. Si bien no hay que subestimar el riesgo en el segundo caso, pero fíjense que realmente estamos hablando de un caso con gran riesgo, con otro por ahí al menos no tanto, hay una diferencia. Eh, ¿Cómo medir, cómo valorar el riesgo suicida? En realidad hay muchos instrumentos, por ahí nosotros, como vemos muchas veces esto a diario, usamos otras escalas que son más largas, eh, pero aquí traía una de las más conocidas, también validada, o sea que tiene su importancia y la quería compartir porque por ahí esto se puede usar en la Guardia General, ¿no? Fíjense, cada uno de estos ítems que aparecen aquí a la izquierda suman un punto y de acuerdo al puntaje que tenga, en total, ¿sí? Vamos a tener una conducta sugerida.
Los varones tienen un +1, se sabe por estadística que por eso son más efectivos en la letalidad, digamos, el sexo masculino. Va a sumar también un punto si es menos de 19 años o más de 45, si la persona tiene un diagnóstico de depresión, si ha tenido intentos de suicidio previo, si ha tenido o tiene abuso de alcohol en realidad, si no hay pensamiento racional en el momento que se evalúa al paciente, si la persona no tiene apoyo social, si está teniendo un plan organizado de suicidio. Fíjense que también aparece si la persona no tiene una pareja estable o si tiene una enfermedad crónica, sería más que nada. Fíjense, se sugiere una conducta. Obviamente a veces esto no es así tan, no hay que ser tan tajante, pero al menos nos orienta un poco, nos puede decir si la paciente tiene muchos puntos, suma muchos puntitos y tiene un riesgo más elevado, ¿no? Entonces, el puntaje va desde un seguimiento ambulatorio que implica bajo riesgo hasta un control más estricto y hasta pensar en una internación psiquiátrica, ¿no? Eh, Esta es una escala validada que se usa en todo el mundo y por ahí uno la puede tener a mano. Básicamente a mí lo que me gusta más, en realidad tengo como impreso muchos factores que son protectores, muchos factores de riesgo, y muchas veces, porque lo clave en esto para protegernos en cuanto a lo legal, digamos, es que en un paciente en el cual hemos detectado ciertos riesgos suicida, nosotros en nuestra evolución que hagamos de ese caso, o tomemos alguna determinada conducta con ese paciente, no importa cuál sea, pero justifiquemos bien por qué. Va a ser muy importante que nosotros digamos que se ha medido en esa explicación el riesgo suicida y que explicamos por qué tomamos esa decisión, ya sea que la conducta sea, por ejemplo, el seguimiento ambulatorio. Entonces, yo al explicar, bueno, se valora el riesgo suicida, pero tiene un valor de 2 puntos según la escala SAD Person, eso implica que el seguimiento sea ambulatorio. Y si al día siguiente el paciente, por ejemplo, se suicida, yo tengo con qué justificar que en esa exploración o en esa valoración del paciente yo he tomado el recaudo de valorarlo. Capaz que en ese momento en que se ha valorado punto abajo y al otro día ha pasado otra cuestión y se ha producido, ¿no? El hecho o ese desenlace, pero al menos el médico va a estar cubierto, digamos, legalmente porque ha actuado como debía, ¿sí? Esa es la, la importancia por ahí que quería compartir de eso de la valoración del riesgo. En esta diapositiva pongo material para descargar porque realmente los lineamientos para la atención en urgencia es mucho más de lo que por ahí hemos compartido aquí. Hay lineamientos que son de aquí de nuestro país que están bastante buenos. El de la izquierda, que dice lineamiento para la atención de la urgencia, es un poquito más antiguo que el que está a la derecha, pero son interesantes para leerlos, para el médico en una guardia, que trabaja en una guardia general. Y la guía CMH GAP son de la Organización Mundial de la Salud, que nos hace como algoritmos y nos indica cómo, cómo actuar en las urgencias psiquiátricas. Con el QR se puede descargar ese material, ¿no? Y bueno, con eso termino la presentación y quedo dispuesto por ahí a si hay más preguntas, comentarios, aportes. Perfecto, Mario. Muy buena tu exposición, realmente muy clara. Creo que ha ido al núcleo de lo que es la urgencia y que abre sobre todo el panorama ahora para las preguntas, las dudas, las cosas que le pasa a la gente que está trabajando como médicos responsables de una guardia en el interior o en una guardia de un hospital en donde no hay psiquiatras y de repente se encuentran con un caso que por ahí no lo pueden manejar y no saben qué medicación aplicar, por qué vía. Por ejemplo, si hay que hacer una contención física
digamos, para evitar que rompa cosas en el hospital o que rompa o que le golpee a algún enfermero o algún otro paciente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que poner el cuerpo. Son todas preguntas que tenemos todo el tiempo y también sobre todo cómo esto se conjuga con la protección legal de llevar adelante actos para impedir un mal mayor, ¿no? Y aquí eh, hay algunas preguntas que habla de, digamos, pensar en un riesgo en personas que fueron abusadas sexualmente, o sea, qué riesgo tiene esta persona, ¿no? Un poco, si quieres desarrollar esa pregunta, Mario, antes de seguir a la siguiente. Sí, sí, totalmente está buena la pregunta porque nosotros en salud mental el campo también de acción es bastante amplio y tenemos que tener en cuenta esas cosas, puntualmente esto, ¿no? Del abuso, del maltrato, de la violencia, porque a veces lo que vemos nosotros en una urgencia son síntomas por ahí más mentales, ¿no? O ansiedad o cosas, pero como trasfondo de esos síntomas o de ese cuadro, muchas veces está esto, ¿no? Tema de, por a veces, drogas, violencia, abuso. Eso es algo que nosotros siempre y estamos acostumbrados a indagar mucho e incluso a tomar conducta. Por eso la importancia también de recalcar esto, que nosotros en salud mental trabajamos en equipo, o sea, capaz que a nosotros nos compete un poco más la cuestión, va, al médico, lo médico, por ahí el fármaco, pero trabajamos siempre en equipo, también hay psicólogo, también está el trabajador social y buscamos cubrir toda esa parte también, ¿no? Tomar algunas acciones al respecto, nos corresponde. Perfecto, tal cual. Aquí hay otro aporte de María Cecilia Páez que dice que, bueno, saluda, buenas noches. Aquí en el interior a veces se vuelve complicado el manejo cuando el paciente tiene un cuadro de alucinación o excitación psicomotriz. La familia tiene creencia de que son casos de maleficios, por lo cual le cuesta la aceptación y la adhesión al tratamiento psiquiátrico. Muchas veces acuden a curanderos o pastores y abandonan el tratamiento sufriendo recaídas. ¿Qué reflexión te vale esto, Mario? No, no, totalmente eh, de acuerdo. Nosotros, bueno, trabajamos en una clínica, ¿no? En una, donde hay internación en salud mental y realmente uno se asombra porque hay cada situación, más puntualmente pasa en el interior, ¿no? Incluso que se hace como una tolerancia de esos cuadros, o sea, no se la lee como una persona que tiene una patología de salud mental y merece un tratamiento, sino que la familia termina tolerando toda esa situación y es una persona que realmente no viene siendo privada de un tratamiento necesario, ¿no? Y que podría haber cambiado incluso su pronóstico. Ujú. Sí, aquí es donde en lo cultural entra en juego y también, digamos, uno evalúa si es algo normal como un concepto, una acepción de la zona, del lugar en donde vive y algo que habla la comunidad donde está inserto, como por ejemplo, no sé, los mitos como que ven la alma mula o que ven o que hay una persona que hace gualichos y creen en todo esto, muchas veces influye en el momento en que llegan al diagnóstico y obviamente al tratamiento, ¿no? De hecho, una de las cosas que preguntamos nosotros a las personas para evaluar si tienen psicosis o no, si tienen síntomas psicóticos como delirios y alucinaciones, es preguntarles si sienten que le han hecho algún gualicho, o si sienten que tienen alguna brujería por lo cual escuchan voces o tienen, digamos, vivencias extrañas. Entonces, bueno, ahí es una pregunta como gatillo para ver si realmente están pensando dentro de lo que uno espera como normal o dentro de la realidad, ¿no?
pero siempre hay que tener en cuenta todo lo cultural que está obviamente influyendo sobre la respuesta del paciente. Así es. Bueno, El aquí hay famoso mal otra, de ojo, o tal te han hecho el cual. mal. Tal cual, tal cual. Todo eso es parte del folclore Uf, del lugar donde uno vive y dependiendo de donde uno vive también encuentra diferentes mitos, diferentes creencias, pero cuando algo es sostenido como una realidad y no se puede, y no se puede argumentar en contra, eh, entonces ya entramos en el plano de un delirio, ¿no? De lo que es patología dentro del campo de la salud mental. Eh, pero bueno, obviamente que hay que saber distinguir de lo que son las creencias naturales de la gente de los distintos lugares, sobre todo, digamos, del interior profundo, profundo. ¿no? Entonces, siempre uno tiene que estar atento a todo eso. Aquí hay otras preguntas que gracias a Dios y agradeciéndole a toda la audiencia que está muy participativa, habla, dice, consulto sobre la medicación elegida en pacientes con autismo y psicosis adolescentes. ¿Sugeriría alguna en especial? No, realmente es una pregunta como bastante amplia porque nosotros usamos como un arsenal muy amplio de medicación y va a depender de muchos factores para tomar en cuenta. No es que existe una medicación para autismo o una medicación para autismo en adolescente, no, no. No. Va a depender de la situación, de cómo está el paciente, de qué tiene, o sea, es mucho, hay que ir mucho a profundidad, ¿no? Claro, ahí uno por ahí medica más el síntoma que el diagnóstico en La sí, ¿no? Por patología. ahí, digamos, por ejemplo, si un chico con autismo está con una excitación psicomotriz y bueno, vas a tratar como un paciente con excitación psicomotriz con la medicación Exacto, que decía Mario antes, alopidol, lorazepam, y bueno, con psicosis también, digamos, si entra dentro del síndrome de excitación psicomotriz, uno podría usar esa medicación. Y con respecto a los adolescentes o con, digamos, poblaciones especiales, adultos mayores, adolescentes, uno siempre tiene que tener en cuenta no solamente el peso, como por ejemplo en pediatría, que uno usa una dosis de acuerdo al peso, sino aquí importa mucho la sensibilidad del paciente a la medicación, ¿no? Si por ahí podemos tener una mujer flaquita, peticita, así, pero que ya tiene una historia de muchas internaciones y que ha recibido medicación y que es bastante resistente, entonces ahí vos no haces, digamos, una dosificación de acuerdo al peso del paciente, sino más bien A la de tolerancia, acuerdo a la, claro, a la tolerancia que tiene a la medicación y a la respuesta que tiene, ¿no? Porque hay veces que responden más a un fármaco que a otro, pero no es que vamos a elegir algo solamente porque sean adolescentes, ¿no? Depende mucho de esto, de cuán sensibles son a la medicación, a los efectos adversos. A veces hay personas que son muy sensibles a los antipsicóticos, incluso a los atípicos, y con bajas dosis hacen un extrapiramidalismo, un parkinsonismo muy importante. Entonces, todo eso hay que ir viendo y una vez que uno está tratando a un paciente con inyectables o si lo tiene que sujetar, por ejemplo, el paciente a la cama porque está muy agresivo, porque tienen miedo, tenemos preocupación de que se haga daño a sí mismo o haga daño a terceros, entonces claramente, digamos, necesitamos actuar y actuar rápido. bueno, Bueno, aquí eh, felicitaciones para tu charla, Mario. La verdad que, digamos, está generando muchísimos interrogantes y participación en la audiencia, que es lo que queremos. Anaí Timo dice, en esta última escala, que me imagino que es la de Sad Persons, sí. es un punto que me llama más la atención.
o tener más en cuenta? Por ejemplo, que tenga un plan organizado y que sume 2 puntos, ¿se lo debería tener mejor controlado o algo similar? Perdón, aquí dice que no es Anaitimo, sino que soy Adrián Sirich, no puedo cambiar el nombre. Bueno, Adrián, perdón, perdón por haberte cambiado el nombre yo. Sí, básicamente en realidad cuando la persona puntúa ¿sí? Alto en esta escala, que es una escala bastante simple, ¿no? Sirve como una guía en realidad y no es que vamos a regir nuestra conducta y ser muy estrictos con el tema del puntaje. Básicamente al puntuar alto implicaría que tiene que tener un contacto más pronto por ahí con su psiquiatra, tomar ciertas conductas puntuales, pero sí, una persona que tiene un plan más estructurado es porque ya ha llegado en algún momento, por un lado la ideación de muerte, por otro lado también capaz que alguna cuestión de deseo, o sea, el pensamiento realmente se ha ido organizando más y en su cabeza ha aparecido hasta cómo hacerlo, ¿no? Nos da como bastante información, vamos a tener que poner más atención ahí seguro. Claro, claro. Tiene que estar mejor controlado, básicamente. A Seguro. mayor punto, mayor nivel de control. Y si uno tiene que internar un paciente porque no tiene un núcleo familiar continente, bueno, tenemos puntos altos y el paciente, por ejemplo, está con idea suicida y además tiene un plan, ha comprado una soga o tiene, digamos, algún plan preparado. Y sí, vamos, digamos, vamos a tener que tenerlo mejor controlado o internarlo para minimizar las posibilidades de que eso que no queremos que suceda, suceda. Igual muy importante como investigar a profundidad de qué se trata el caso, porque en realidad estamos viendo riesgo suicida en forma general, pero tenemos que pensar que una persona puede tener riesgo suicida o ideación suicida porque, por ejemplo, porque está psicótico, porque está depresivo, o porque ha tenido un problema. O sea, todos son causas totalmente diferentes, entonces el pronóstico también va a ser diferente y el abordaje, por supuesto, ¿no? Todo aquí en salud, bueno, en salud mental en este caso estamos hablando, pero todos los abordajes que hacemos, farmacológicos, incluso no farmacológicos, son también bastante personalizados, o sea, no hacemos como un tratamiento realmente estructurado para una patología, por ejemplo, porque hace rato han preguntado el tratamiento para un autismo, o sea, no hay un tratamiento para autismo, sino hay un tratamiento para una persona X que tiene esa condición y que tiene tales síntomas que nosotros podemos intentar manejar con lo farmacológico y lo no farmacológico. Bien, aquí preguntan de nuevo. A mí me parece muy difícil el manejo de los pacientes psiquiátricos con cuadros de excitación psicomotriz internados en la sala de clínica general. Muchas veces hay que pedir custodia policial porque la familia no puede contenerlos y alarman a todo el resto de los pacientes de la sala. Y así estamos varios días hasta que se los puede derivar a un centro de salud mental. Qué tema, ¿no, Mario? ¡Oh, qué tema! Qué tema, un terreno como complicado. Aquí entra toda esta cuestión de las internaciones en las internaciones de salud mental en servicios de clínicas generales, un tema que está hoy, no sé, en mucha discusión genera. De hecho, bueno, aquí viene esta cuestión de que la ley busca de que no existan por ahí esa cuestión de los centros especializados en salud mental, que por ahí se le llama monovalentes, pero está bueno pensar como centros especializados en salud mental. Bueno, hay todo un trasfondo con eso, desde cuestiones legales, morales y mucho para Claro, por decir. ahí Legales. sí, Sí. lo que pasa es, lo que se busca con la ley de alguna forma es no estigmatizar, no discriminar al paciente. Pero en la práctica, como lo ve la persona que hace este aporte, es muy dificultoso tener un paciente psiquiátrico con excitación psicomotriz o con accesos de violencia al lado de una persona que tiene neumonía, al lado de alguien que acaba de tener un infarto.
digamos, no es práctico para nada y genera muchas complicaciones, ¿no? Está bien, la enfermedad mental es una enfermedad más, ¿no? Porque también es una enfermedad que tiene su correlato biológico, también necesita medicación y no deberían ser discriminados, pero sí que necesitan un tratamiento especial y necesitan cierta estructura física y de equipamiento y de equipos de trabajo que permitan contener adecuadamente un paciente, porque si no el paciente con psicosis se va a contagiar de neumonía y, y la persona con neumonía va a terminar más alterada de nervios que la persona que ha ingresado. Entonces, eh, claramente esto se dificulta. Yo he tenido la oportunidad de, por ejemplo, estar en un servicio digamos, en otros países que cumplen como esa normativa internacional de internar a todos los pacientes en la misma sala y realmente para mí no es práctico y lo que veíamos era pacientes que eran todos los pacientes psiquiátricos sujetados. O sea, los pueden tener, pero sujetados y sedados. Y esa no es la forma más beneficiosa de tratar este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, compartimos con vos bueno, que es muy dificultoso hacer esto, ¿no? Tal vez se puede tener pacientes en hospitales generales, pero tienen que tener una sala adaptada específicamente para pacientes con problemas psiquiátricos y un Especializado. equipo interdisciplinario también entrenado para eso. No podemos poner en una terapia intensiva o en una terapia en una sala común eh, pacientes, digamos, de un tipo y del otro, ¿no? O sea, complica demasiado, como lo ven ustedes en la práctica. Aparte Bueno, tenés una enfermera para 6 pacientes, imagínate, tenés uno con un brote y los demás con patología orgánica. Eh, sí, Difícil. una de las cosas que también es importante tocar es el tema de la contención mecánica, ¿no? Porque ¿No? es un recurso para la, para la urgencia psiquiátrica que también uno dice, bueno, lo utilizamos solamente cuando es necesario, que se utiliza muchas veces en la terapia intensiva para los adultos mayores, cuando se quieren bajar de la cama digamos, se Mm. complica. Bueno, también se hace en los pacientes psiquiátricos cuando la medicación no hace efecto y cuando están agresivos, bueno, hay que seguir un protocolo que está escrito y que hay distintos protocolos, pero hay un protocolo de 6 pasos que hay que seguir, que es preparación del ambiente, preparación del equipo, la contención verbal, la contención farmacológica y la contención mecánica y después la reflexión luego de este proceso, ¿no? Para tratar de mejorar cada vez más. Pero para contener un paciente con excitación psicomotriz necesitas 5 enfermeros y mejor si son varones y que estén entrenados en poder sujetar el paciente uno de cada miembro para después poder tener el inyectable y que baje, ¿no? De escale los niveles de agresividad y de excitación. Entonces, todo esto es muy importante tenerlo como herramienta, ¿no? Y saber que cuando uno tiene una enfermera, mujercita, peticita, así, con tener un paciente que es grandísimo, que además tiene una fuerza, que está todo descontrolado, no se puede. Entonces hay que tratar de buscar la forma de hacerlo con personal policial, con personal de limpieza, pero muchas veces ayuda que previo a que lleguen los pacientes con excitación psicomotriz, ya el médico de guardia entrene a su equipo, incluso a la gente de limpieza, a la gente de seguridad, para que en el caso de que haya un problema, bueno, saber qué rol tiene que tener cada uno para, para que esto, digamos, se pueda solucionar de la mejor forma y poder convertir algo que es una urgencia en algo que no es una urgencia y que después puede tal vez derivarse
a un centro especializado en salud mental, ¿no? Bueno, seguimos con las preguntas porque hay un montón. Eh, dice, buenas noches. ¿Qué medicación es aconsejable para pacientes añosos que despiertan con pseudoanalgesia porque estuvieron con sedantes y presentan un cuadro de excitación psicomotriz? De excitación, sí, psicomotriz. Pacientes en terapia intensiva, aclara. No, bueno, nosotros usamos básicamente eso, ¿no? Las que hemos dicho en la clase, el haloperidol es muy usado y tener mucho cuidado, tratar de no usar lo que son las benzodiazepinas puntualmente. Bien. Después dice, buenas noches, en caso de intoxicación con benzodiazepinas, ¿hasta qué momento está indicada la colocación de sonda nasogástrica? ¿En qué caso estaría indicado el flumazenil? ¿Y qué signos clínicos nos indicaría que la paciente ya no corre riesgo? Muchas gracias, excelente clase. Puntualmente eso en realidad lo hacen la atención en clínica médica. Calculo que le hacen el lavaje gástrico y después no sé si tiene por ahí mucho sentido que permanezca la sonda, pero en realidad es más de especialista del médico de sala o del internista, del intensivista. Bien, aquí dicen, bien, No lo hacemos particularmente, en internación de salud mental, perdón, ¿no? Eso no. La claro, claro, sí. intoxicación no, no. Por ahí a nosotros nos llega el paciente después de haber estado 12 o 24 horas, después de haber, por ejemplo, tenido un intento de suicidio mediante la ingesta de benzodiazepinas, que en general no son tan letales, digamos, generalmente digamos, tiene que ser una dosis industrial para realmente producir depresión respiratoria. Yo no la he visto en la práctica, pero en general lo que se hace sí es, digamos, obviamente la venoclisis, hidratación, se hace la sonda nasogástrica y después de estar en observación, estabilizados los parámetros vitales, se lo deriva a un centro especializado y ahí es donde nosotros lo recibimos muchas veces con la sonda, pero digamos, ni bien el paciente recupera la conciencia y está estabilizado en sus parámetros vitales, se puede retirar la sonda porque ya no tiene sentido. Eh, Obviamente que este paciente puede tener una recaída, por eso hay que tener muy vigilado todo lo que es la medicación y tratar de que, digamos, se vaya recuperando con una hidratación profusa, bioral, pero en muy pocos casos, digamos, se usa el flumazenil en un servicio especializado de salud mental. Por ahí sí es más terreno de los intensivistas o de la gente que trata las intoxicaciones, ¿no? Eh, Aquí hablan de, particularmente en el interior, que ni contamos con medicación ni especialistas, solo podemos derivar a capital. ¿Cuál sería la mejor conducta? Y en caso de traslado, la policía está obligada a acompañar a la enfermera. Bien, está buena esa pregunta porque nos trae a pensar esta cuestión que incluso dice la ley, lo he puesto en uno de los cuadritos del principio, que dice que todo servicio de salud tiene que atender y abordar, ¿no?, la urgencia en salud mental. Ahora, esto no, eso dice la ley, digamos, y después todos sabemos que hay guardias en el interior de la provincia que a veces no tiene medicación para abordarla, ¿no? Entonces, nada, es un gran tema. ¿Qué pasa en el interior entonces? Básicamente tenemos que pensar en usar medicación. Por lo general, esta medicación base, por ahí aloperidol, creo que hay en los hospitales, o si no, risperidona como posibilidad para usar, para manejar las crisis. Y no sé si hay lorazepam, no, porque el lorazepam tiene la característica de que, aparte,
es necesario que tenga cadena de frío y a veces no se lo consigue tanto en los hospitales en el interior, pero sí otra benzodiazepina, ¿no? Diazepam o vía oral o intramuscular incluso, o si no, clonazepam o alprazolam, que sí se suele conseguir, ¿no? Lo suelen tener en los hospitales. Básicamente se busca, dentro de todo, calmar al paciente y si es necesaria asegurar la escena, porque hay riesgo de violencia y todo, sí, la policía es la encargada de dar seguridad a la escena, ¿no? Sí, sí, Claro, sí, eso es un tema muy álgido porque en general la policía no quiere actuar si no tiene la orden judicial. Entonces, muchas veces esta cuestión de la ley, de seguir los pasos, la crítica que le hace mucha gente es que dilata mucho un proceso que es una urgencia. O sea, hasta que te conteste un juez, hasta que saber quién está de guardia, no sé, ponerle en Aña Tuya, que por ahí puede haber un juzgado, o en Quimilí, bueno, por ahí pasa tiempo valioso y por ahí el paciente se escapa, se va y no somos eficientes, ¿no? La policía tal vez estaba ahí, pero como no tienen la orden judicial, algo escrito, entonces, bueno, la policía lo deja ir, ¿no? Y bueno, eso en nuestro país realmente es una complicación porque digamos, el policía está viendo que el paciente no está bien, debería poder actuar por la flagrancia que tiene el hecho de ver que el paciente está violento, pero no, como es un problema de salud mental, entonces dicen, no, nosotros no intervenimos hasta no tener una orden de juez y bueno, rompen todo, hacen de todo y no hay forma de tenerlo, lo que es un desafío más para el equipo de salud pero que también, digamos, como sistema de salud deberíamos pensar en formar a la policía para actuar en estos casos de salud mental tal cual. y también, digamos, tener una legislación que baje más a la realidad, lo que pasa, la necesidad en la urgencia, y que nos ayude y que ayude a las personas que realmente lo necesitan. No solamente, digamos, por los familiares, que por ahí obviamente tener un paciente con adicciones en un brote psicótico, que esté agresivo, que esté golpeando a todo el mundo, es muy desagradable, sino también por las cosas que hace ese paciente que después se va a arrepentir. Entonces, digamos, lo mejor para el paciente es que inmediatamente haya un equipo que lo pueda reducir, que le ponga el inyectable y que, digamos, evite que la situación escale a niveles en donde haya lesiones que son irreversibles o no solamente lesiones físicas, sino traumas psicológicos en toda la familia, en todas en las relaciones que se rompen por algo que podría ser una intervención más efectiva, más rápida y que podría ser llevada a cabo si es que el sistema estuviera mejor preparado desde la salud y desde los organismos de seguridad. Sí, Así como preparan para los partos o preparan para la resucitación cardiopulmonar, tendrían que preparar también para este tipo de cuadros a la policía, digamos, sí, porque cada vez se eh, ven más con el tema adicción y abstinencia y todo. sí, Claro, en caso de urgencia, sí, la policía en realidad, como fuerza de seguridad, en realidad tiene la obligación de actuar y de asegurar la escena. Entonces, por ejemplo, si un médico hace una lectura y tiene que hacer un traslado de un paciente que está desorganizado en excitación y el médico considera que hay que asegurar la escena, los encargados de eso va a tener que ser las fuerzas y están obligados. Lo que ocurre, obviamente es que muchas veces hay desconocimiento, entonces pasa eso, ¿no? De la policía negándose a hacer cosas que eso ocurre. Por desconocimiento. mucho miedo a las consecuencias por intervenir, ¿no? Sí. Entonces, eso se ve en muchísimos casos. Bueno, el caso más famoso últimamente es el de Chano, un cantante famoso que en un cuadro de excitación psicomotriz, y de psicosis,
le pega a la mamá llama a la policía interviene, Y lo eh, ponen. y él estaba con un arma blanca. Entonces la policía, ¿qué hace? Le pega un tiro en en la panza, digamos. Entonces, bueno, todo esto se da por una cuestión de dilación y de trámites que hay que hacer para asegurar de proteger los derechos humanos del paciente, pero en realidad, digamos, en la mayoría de los casos, esta cuestión es, digamos, es bastante perjudicial para la familia y para el mismo paciente porque terminan con un tiro en la panza porque ni siquiera la policía no sabe qué hacer, la familia no sabe qué hacer, los servicios de salud no pueden intervenir sin tampoco tener un orden judicial. Entonces se complica mucho con el tema este de seguir los pasos eh, necesarios en una situación donde cada minuto cuenta, ¿no? Bueno, no sé, no hay más preguntas. Creo Te que no hay más cuento, doctor preguntas. Mario, que los coordinadores de las diferentes provincias alaban tu clase, tu disertación. Ha Muchas gustado gracias. mucho. Yo como coordinador de Santiago te agradezco tu tiempo, tu generosidad en la preparación de esta clase. Así que muchas gracias nuevamente. Y al doctor Noriega que pilotea como Colapinto. No, Muchas gracias bueno, por la invitación, un no sé si tema eso es un realmente algo. importante. No sé. Bueno, bueno, muchas gracias, Mónica. Bueno, muy agradecido con vos, Mario. La verdad que sé lo que trabajas, sé las horas de consultorio, las horas de internado y toda esa experiencia que vas juntando y a pesar de eso, el esfuerzo para siempre ayudar a los colegas a formarse, tanto los colegas psiquiatras como los colegas de otras especialidades como en el día de hoy. Así que nada, eternamente agradecido Mario y espero que sigamos con esta onda de brindarnos a la comunidad médica y a la comunidad en general como lo venimos haciendo. Sos un gran compañero y te agradezco mucho que estés aquí. Muchas gracias. Gracias. Jefa, Bueno, felicitaciones, excelente, una clase muy interesante, con casos muy claros, dando claridad para el uso de medicación, que eso me parece muy útil, creo que ha sido muy provechosa. Doctor, lo felicito. Muchísimas gracias, doctor Noriega. Coincido con la doctora Nader, que está en una excelente coordinación y manejo. Les agradecemos a todos los participantes y nos preparamos para la última clase, doctora Nader, para la semana que viene. sí, se acaba el módulo psiquiatría. Así es. Lo Bueno, El, vamos a extrañar. el martes que viene me toca a mí, ya. Bien. ¿Ahí qué hago? ¿Me coordino solo? ¿Cómo es el tema? te autopreguntas. Bueno, ahí voy a empezar a hablar Ahí solo y me vas a van a hacer medicar. trampa. No, No hay seguro que problema. va Vamos a estar todo. nosotros. Va a ser una excelente clase. Bueno, Bueno, buenas noches bueno. a todos. Muchísimas Chao, gracias. hasta el martes. Chao, hasta luego, Hasta el que Buenas estén martes. bien. noches. Chau, Gracias. chau. Buen Adiós. descanso.